Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de vuelta a Séptimo Día Estudio Bíblico. El estudio de hoy se llama Imperios Mundiales revelados antes del reino del Mesías. Entonces vamos a empezar a entender de qué se trata eso. Primero que nada, quiero que empecemos por ver este cuestionamiento. ¿Quién gobierna el mundo hoy? Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 4, 5, 8. Y vean lo que dice. Y le llevó el diablo a un alto monte, eso es, al Señor Jesús, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, dice el diablo. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Vean que el diablo, esto es cuando el Señor Jesús va al desierto y el diablo viene a tentarlo. Y hay tres situaciones diferentes que describe la Escritura con que él es sometido a tentación, y esta es la tercera. Y dice que el diablo lo lleva a un lugar alto y le dice, vea todos los reinos de la tierra, yo se los doy si usted se postra y me adora, porque todos estos reinos me han sido entregados y yo se los doy a quien quiero. O sea, el diablo está diciendo, yo gobierno sobre todos estos reinos de la tierra. Lógicamente, el Señor le responde, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Veamos lo que dice 2 Corintios 4, 3, 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, eso es Dios en minúscula, o sea, Satanás es el Dios de este siglo, de esta era, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces vean cómo la Escritura nos dice que el Dios de esta era, el Dios de este siglo, es Satanás. Veamos lo que dice Primera de Juan 5:19. Y sabemos que somos de Dios. Aquí le está hablando a los fieles de Dios, ¿verdad? Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, aquí la Escritura nos está diciendo, los que lo recibieron a Él, los que han recibido el Espíritu Santo de Dios y se le ha dado la potestad de ser hijos, son de Dios, pero el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces, esto lo iniciamos con esto porque es muy importante comprender que la Escritura nos enseña que Satanás está gobernando el mundo en este momento a través de gobiernos humanos imperfectos. Por eso es que ahorita hay tanto sufrimiento, por eso hay tanto dolor, por eso hay tanta maldad y por eso hay tanta injusticia. Pero entonces, justamente de eso trata el estudio de hoy. Hoy vamos a ver cómo a través de los profetas, y hoy principalmente vamos a estudiar acerca del profeta Daniel, cómo el Dios verdadero, el único, el santo, reveló a través de sus profetas que llegaría el momento en que esos reinos injustos del mundo, que todos son guiados por Satanás, va a tener un fin y va a haber un reino perfecto, justo, establecido por Él a través de su ungido, el Mesías, el Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar esto. Aquí van a ver que casi toda la palabra es del libro de Daniel. Estamos basados en algunos capítulos específicos. Ahí van a estar viendo. Vamos a ver unos otros versículos de otros, no específicamente de Daniel, pero ahí vamos a ir complementando. Entonces, ¿qué vamos a estudiar hoy? Primero que nada vamos a entender qué es el cautiverio del reino judío
en Babilonia. ¿De qué se trata eso? Vamos a ver en qué época sucede eso. Eso significa que el reino del sur, el reino, la casa de Judá, como lo dice la palabra, fue llevada cautiva a Babilonia. Entonces vamos a ver qué significa eso, en qué época sucede. Vamos a entender quién es Nabucodonosor, porque vamos a hablar hoy de ese personaje. Como punto B, vamos a hablar de la revelación profética tan importante que se le dio a Daniel. Y esto fue primero por un sueño que tuvo Nabucodonosor y que después Daniel recibió de parte del Señor qué significaba ese sueño. Y como punto tercero o punto C, vamos a estudiar la visión de las bestias, porque así lo llama la Escritura, que se le dio a Daniel. Vamos a entender qué son las bestias, qué son los cuernos, qué es las bestias y los cuernos, cuando la Escritura nos habla de eso. Vamos a centrarnos en entender qué es la cuarta bestia, de que nos habla la Escritura en Daniel, y qué es el cuerno pequeño. Esos son elementos muy importantes de ir entendiendo. Y ahora que vamos a entrar en la parte, digamos, más importante de cómo se va a desarrollar los tiempos finales, en el sentido de cómo se va a mover el mundo y cómo va a ser el último gobierno mundial. Entonces vamos a iniciar primero hablando de la cautividad judía en Babilonia. Voy a hacerles un poco de contexto acá. El pueblo de Israel, que es el pueblo escogido, el Dios verdadero, consta de 12 tribus. El pueblo de Israel, como 12 tribus, estuvo unido bajo 3 reyes. El primero fue Saúl, después estuvo David y después estuvo Salomón. Durante el reinado de Salomón hubo una división de todo el reino de Israel como 12 tribus. Se dividió en un reino del norte, que en la palabra lo van a encontrar como la casa de Israel, y un reino del sur, que lo van a encontrar como la casa de Judá. Resulta que en el reino del norte básicamente quedaron 10 de las 12 tribus. Y en el reino del sur quedaron la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. ¿Ok? Entonces es muy importante comprender eso para comprender esto que vamos a ver. Entonces recuerden, durante el reino de Salomón, las 12 tribus se dividieron y se hicieron 2 reinos, uno del norte y uno del sur. ¿Ok? Resulta que el reino del norte, más o menos como por ahí del año 700, aproximadamente el 722 antes de Cristo, para que se den una idea de lo que estamos hablando casi 1000 años antes de Cristo. El reino del norte fue invadido por Asiria y esas tribus que estaban en el reino del norte fueron llevadas cautivas. Las sacaron de Israel y esas tribus nunca volvieron a Israel. Fueron dispersadas de Israel y nunca volvieron. Quedó el reino del sur. Pero resulta que el reino del sur también fue invadido décadas después. Y aquí es donde tenemos que poner atención, porque aquí vamos a hablar del reino del sur. El reino del sur, que es lo que se llama Casa de Judá o Reino de Judá, que principalmente son la tribu de Judá y Benjamín, que todavía estaba en Israel, fue invadida por Babilonia, aproximadamente en el año 586 a.C., como 130 años después que el reino del norte fue invadido. En 586, el rey Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, invade Jerusalén y lleva cautivas a esas tribus, o digamos, invade y pone bajo su dominio a las tribus del reino del sur. Entonces, ahora nos vamos a centrar en ese periodo, en el momento en que Babilonia invade
Jerusalén, donde solo quedaba el reino del sur, porque el reino del norte ya había sido llevado cautivo más de 100 años antes, llega, lo invade, y en ese momento nos vamos a centrar. Ahora, ¿por qué es que pasaba esta situación o por qué Dios permite esto? Cuando ustedes se van a leer todos los profetas y el Antiguo Testamento, vamos a ver que Dios permite todo eso por la infidelidad del pueblo de Israel a Él. Entonces, Él permite que otros reinos invadan a Israel y sucedan estos cautiverios. Entonces, vamos a leer Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Ok, entonces estamos viendo que Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, invade Jerusalén, donde solo estaba la casa del sur. En ese momento el rey era Joacim, y dice que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, viene, invade Jerusalén y se apodera de ella, por decirlo así. Vamos a seguir leyendo el versículo que sigue, Daniel 1:2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Perfecto. Entonces veamos. Vea lo que dice acá. El Señor. Aquí está hablando del Dios verdadero todopoderoso. Entregó en sus manos al rey de Judá, de la casa de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, del templo de Dios. En ese momento, cuando sucedió esa invasión, es cuando se destruye el primer templo, el que había edificado Salomón. Y vea que se llevan utensilios de la casa de Dios y los meten en la casa del Dios babilónico. Por eso está Dios en minúscula. Pero vean lo importante aquí. Vean cómo lo que yo les estaba diciendo, cómo la Escritura nos enseña que Dios permite todo esto. O sea, no se trata de que Satanás hace de las suyas y hace lo que quiere. No, es que Dios le permite que todo eso suceda porque es parte de su plan. Es importante que comprendamos cómo es realmente el carácter de Dios con esto. Aquí vemos cómo dice claramente que el Señor es quien entrega en manos de Nabucodonosor al rey de Judá. Él permite que esa invasión y ese cautiverio se dé. Muy bien. Sigamos leyendo Daniel 1:3-4. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muy bien, entonces vean, dice acá que el rey Nabucodonosor le dice al jefe de sus eunucos, que se llama Aspenaz, que tome de esos cautivos hijos de Israel. Cuando habla de hijos de Israel, quiere decir descendientes de las tribus de Israel, que sea de linaje real de príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para tenerlos ahí en el palacio. O sea, que escogiera a muchachos, hijos de Israel, de linaje real, porque él quería tenerlos ahí como sirvientes en el palacio. ¿Ok? Sigamos leyendo Daniel 1:6-7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Muy bien. Entonces Aspenaz va a cumplir lo que le dice Nabucodonosor y se trae a 4 descendientes de la tribu de Judá.
Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel es el principal profeta del que vamos a hablar hoy. Vean que cuando él llegó cautivo a Babilonia, era un muchacho apenas, y con él había 3 compañeros, ¿verdad? Eran 4, él era el principal y había 3 más. Entonces los llevan, ¿verdad? Y los empiezan, por decir así, a entrenar en todo. Los empiezan a educar, los empiezan, digamos, a enseñar qué es lo que tenían que hacer en el palacio. Y ahí en Babilonia como que les cambian el nombre. ¿Ven? Entonces aquí ven que a Daniel le ponen Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Entonces así es como más bien los van a conocer en Babilonia. El rey les ordena que a ellos se les empiece a dar alimentos de los mismos que se le dan al rey. Pero Daniel les dice que ellos no se van a contaminar con la comida del rey. Y le pide a la persona que estaba encargada de cumplir eso que por favor no les trajera la misma comida del rey, sino que les empezara a dar legumbres y agua nada más. Eso es nada más, algo se los menciono, algo, digamos, algo importante. Y resulta que al final, pues ellos, en vez de estar comiendo lo del rey, que de alguna manera era algo inadecuado, digamos, para sus costumbres, ellos tienen una dieta diferente y la palabra de la Escritura nos enseña que estaban igual de robustos o hasta se veían mejor que las otras personas que comían, digamos, de las porciones del rey y de la comida del rey. Ok, entonces ahora vamos a empezar en lo más importante, que es la revelación primera que tiene Daniel, que es algo maravilloso. Y esta revelación empieza con un sueño que va Nabucodonosor, el rey de Babilonia, donde están ellos cautivos, tiene. Entonces vamos a leer Daniel 2, del 1 al 2. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del... Muy bien. Entonces vean, Nabucodonosor dice aquí, en su segundo año de reinado, tuvo un sueño. Y fue un sueño, o sea, muy impactante. Porque vea que dice que se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y resulta que él se levantó muy perturbado por ese sueño y él quería saber qué significaba. Entonces, resulta que hace llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, dice la Escritura. Vean cómo en un reino que no está guiado por el Dios verdadero, donde lo que hay es influencia más bien de las tinieblas, lo importante que es eso. La magia, todo lo que es oculto, los hechizos, la astrología. Entonces este rey Nabucodonosor llama a todas esas personas y les dice que le tienen que explicar, o sea, prácticamente adivinar qué fue lo que soñó. Entonces llama a todos esos y les dice, tuve un sueño y necesito que me digan qué significa. Nada más. Entonces resulta que estos magos y encantadores y astrólogos le dicen, no, está bien, rey, cuéntenos su sueño. Y le decimos qué significa. Y el rey les dice, no, vieran que no me acuerdo bien, ni siquiera me acuerdo bien del sueño. Entonces, ustedes díganme qué fue el sueño y me dicen la interpretación. Así yo voy a saber que la interpretación que me están dando es la verdadera. Porque si yo les digo que me soñé, ustedes me pueden decir cualquier cosa y yo no voy a saber si realmente es cierto o no, prácticamente. Entonces resulta que la Escritura nos dice que los magos y los astrólogos y los encantadores le dijeron, no podemos si no nos dice. Entonces resulta que Nabucodonosor se enoja y le dice, o me dicen o los mando a todos a matar.
así literalmente. Al final ninguno le pudo decir nada y Nabucodonosor, muy enojado, dice, me matan a todos los sabios de Babilonia. Resulta que entre todos esos sabios estaban contados Daniel y sus 3 compañeros. Entonces Daniel y sus 3 compañeros iban en la tira de todos esos que iban a matar. ¿Ok? Resulta que cuando Daniel se entera, porque ellos ni siquiera, en ese momento ellos el rey no les había preguntado a él ni a sus compañeros, le pregunta al encargado, digamos, de ejecutar esa pena de muerte que había pasado. Entonces a él le dicen, vea, el rey tuvo un sueño y él quiere que se lo interpreten. Y nadie pudo. Entonces Daniel le dice, por favor dígale al rey que nos dé tiempo y yo le voy a dar la interpretación. Entonces se va Daniel, empieza a orar, empieza a clamar al Dios verdadero y le pide que le revele el sueño. Habla con sus compañeros y le dice que que le ayuden a orar, a pedirle al Dios verdadero que les revele qué es lo que el rey soñó. Y resulta que Dios en su misericordia le revela a Daniel lo que soñó el rey Nabucodonosor. Y aquí vamos a ver un corto más o menos de en qué consistió el sueño de Nabucodonosor. Resulta que se presenta Daniel donde Nabucodonosor y le dice, rey, yo le voy a decir qué fue lo que usted soñó, porque existe un Dios verdadero que puede revelar esas cosas. Eso no lo puede hacer ni un mago, ni un astrólogo, ni un encantador. Daniel le dice, esto no es mérito mío, es misericordia del Dios verdadero que yo he clamado y él me ha revelado. Él le da toda la gloria a Dios. Y entonces Daniel empieza a decir en presencia del rey el sueño. Y más o menos el sueño era así. Daniel empieza a decir, rey, usted soñó con una estatua enorme, gigantesca, que era muy imponente y que daba miedo. Esa estatua tenía una cabeza de oro, tenía un pecho y brazos de plata, tenía el vientre y los muslos de bronce, y sus piernas eran de hierro, y sus pies eran una mezcla de hierro y barro, le dice Daniel. Y de repente una piedra se soltó de un gran monte, cayó en los pies de esa estatua y despedazó toda la estatua desde abajo hacia arriba en pedazos que quedó casi hecha polvo. La desmenuzó y no quedó absolutamente nada de la estatua, le dice Daniel. Entonces ya el rey empezó a asombrarse porque realmente le estaba diciendo el sueño tal como era. Entonces, veamos con detalle cómo fue el sueño. Resulta que Nabucodonosor soñó con una estatua muy imponente, que era enorme, y que tenía una cabeza de oro. Como les dije, tenía básicamente 5 componentes, podríamos decir, aunque el cuarto y el quinto son muy similares. Una cabeza que era de oro y conforme iba para abajo, digamos que los materiales eran menos valiosos, excepto el final. Ahora vamos a ver. Tenía un pecho y los brazos que eran de material de plata. Después nos dice que su vientre y sus muslos eran de bronce y que las piernas eran de hierro. Y que los pies al final eran muy raros porque tenían una combinación de hierro, pero como con mezclado muy raro, como con barro. Aquí tal vez no se ve muy bien en la imagen, pero las piernas, nada más aquí para aclararles, anatómicamente la pierna es lo que está de la rodilla para abajo. Lo que está de la rodilla hacia arriba se llama muslo. ¿Ok? Pero entonces las piernas eran de hierro, pero ese hierro continuaba hasta los pies, nada más que en los pies aparecía también como pedazos de barro. ¿Ok? Entonces, ese fue el sueño de Nabucodonosor. Pero Daniel le dice todo eso y después le dice, pero rey,
con todo el respeto, porque él era sumamente respetuoso al rey, le voy a explicar ahora qué significa cada una de esas cosas, porque el Dios verdadero también me dijo qué es. Antes de eso le dice, bueno, la estatua que usted vio, como lo vimos en el video, llegó una piedra muy grande que le golpeó en los pies y desmenuzó la estatua por completo y no quedó absolutamente nada de la estatua. ¿Ok? Entonces, empieza la explicación del sueño. Vamos a leer Daniel 2, 36, 38. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Muy bien, entonces Daniel empieza a explicar qué significa esa estatua de arriba hacia abajo. Y le dice, esta es la interpretación. Le dice, oh rey Nabucodonosor, usted es rey de reyes. Vean lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Aquí la escritura nos está enseñando que en ese momento hay un rey de reyes. Y es Nabucodonosor, ¿verdad? Usted es rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. La escritura es muy clara que Dios es el que pone y quita reyes, los malos y los buenos. Y en realidad, hasta ahora no ha habido ni uno solo bueno. O sea, hay unos que no son tan malos, pero los gobernantes del mundo, ningún ser humano por sus fuerzas es bueno. Pero vean, esto es muy importante entender. Dios es el que quita y pone reyes. Dios permitió que Babilonia y su rey Nabucodonosor fuera y sitiara Jerusalén, porque si él no permite algo, simplemente no puede suceder. Y le dice, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Dios ha entregado en su mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Entonces le dice, esa cabeza de oro de la estatua, Nabucodonosor, es usted. La cabeza de oro representa su reino de Babilonia. Eso es la cabeza. Y le sigue explicando. Vamos ahora con explicación del pecho y los brazos de plata. Leamos Daniel 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Entonces le dice, rey Nabucodonosor, usted es la cabeza de oro, y después se va a levantar otro reino que va a ser inferior al suyo. Cuando su reino ya no sea, va a haber otro reino que va a ser inferior al suyo. Ese reino que se está mostrando después del reino de Babilonia o del imperio babilónico es el imperio de los medos y los persas. ¿Cómo sabemos esto? Porque Daniel también recibió revelación de eso. Después se le confirma y ahora vamos a ver eso. Ahora vamos con la tercera parte de la estatua, que es el vientre y los muslos de bronce. Leamos Daniel 2:39. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ok, este tercer reino, que va después del reino de los medos y los persas, es el imperio de Grecia, con Alejandro Magno. Ahora vamos a ver también cómo a Daniel después se le confirma eso. Entonces vea que llevamos cabeza de oro, que es el imperio babilónico, el que estaba en ese momento, con el rey Nabucodonosor. Pecho y brazos de plata, que es el imperio de los medos y los persas. Vientre y muslos de bronce, que es el imperio de Grecia. Vean cómo en ese sueño se le estaba revelando a ese rey y después Dios le revela a Daniel qué significaba los reinos que iba a haber en el futuro después de Babilonia. ¿Ok?
Después sigue las piernas que eran de hierro. Vamos a leer Daniel 2:40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Muy bien. Entonces vea que después le dice, hay un cuarto reino después del imperio de Grecia. Y eso es lo que representan las piernas de hierro. Y como el hierro es tan duro y tan fuerte, ese reino va a desmenuzar y va a romper todas las cosas. ¿Ok? Y vamos a ver que esta representación de las piernas de hierro fue el imperio después del imperio de Grecia, y ahí está representando el imperio romano. Y esto es muy importante, pongamos atención. Ahora vamos a ver los pies de hierro y barro cocido. Leamos Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Ok, entonces vean cómo vamos en orden. Cabeza de oro, imperio de Babilonia. Pecho y brazos de plata, imperio de Media y de Persia, de los medos persas. Vientre y muslos de bronce, imperio griego, imperio de Grecia, Alejandro Magno. Hierro, imperio romano, que era el imperio que estaba en ese momento, que iba a estar en el futuro, más bien, cuando el Señor Jesús llegara por primera vez, viniera por primera vez. Y vean que ese hierro que representa el imperio romano llega hasta los pies, nada más que en los pies está mezclado con barro cocido, dice la palabra. Entonces vea lo que dice la palabra. Lo que viste de los pies y los dedos, que son parte barro cocido de alfarero y parte de hierro, va a ser otro reino, pero va a ser extraño, porque no va a ser un imperio como los anteriores, sino que va a ser como un reino dividido. Pero ese último reino va a tener en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces vamos a entender que estos pies de hierro y barro cocido representan el último gobierno mundial que se le revela a Daniel que va a haber antes de que se establezca el reino justo de Dios en la tierra. ¿Cuándo sucede eso? Cuando vuelve el Señor Jesús. Cuando regrese el Señor Jesús, como lo hemos venido estudiando. Pero algo muy importante de esto es lo siguiente, vean. Vean que antes de este último gobierno mundial, lo que se revela son las piernas de hierro. Y esas piernas de hierro representan el imperio romano. Y lo importante de entender aquí es que ese imperio romano no deja de estar nunca hasta el final. O sea, de alguna manera hay fuerza del imperio romano hasta los pies, hasta el último gobierno mundial. Nada más que ese hierro que representa el imperio romano ya está mezclado con barro. O sea, es un reino que está dividido. Hay algo de la fuerza del hierro, del imperio romano, pero ya está mezclado con otras cosas. Vamos a ir entendiendo mejor esto. Leamos Daniel 2:42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ok, es lo que mencionábamos. Los pies son muy raros. Tienen hierro, parte de la fuerza del imperio romano, y barro. Y dice la escritura, por eso ese reino va a ser en parte fuerte por el hierro y en parte frágil por el barro. Leamos Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas,
pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ok. Entonces vean lo que nos dice la Escritura. Dice que ese hierro mezclado con barro significa que el hierro, que representa la fuerza del Imperio Romano, que en su apogeo fue algo monstruoso, algo bestial, se va a mezclar con barro. Y nos está diciendo que esos son alianzas humanas. O sea, hay algo de la fuerza de ese imperio todavía existente hasta el final que se mezcla mediante alianzas humanas con otros reyes o con otros gobiernos. Pero dice que no se llegan a unir del todo. O sea, no se llega a fusionar en un solo gobierno por completo, único como los imperios anteriores. Al igual que como el hierro no se mezcla con el barro. Ok. Entonces veamos esto. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 17, del 1 al 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Vea qué elementos más extraños aparecen aquí en Apocalipsis 17. Recuerden, Apocalipsis es una revelación que se le da al apóstol Juan, es el último libro de la Biblia. Habla de los eventos del fin de la era antes de que venga el reino justo del Señor Jesús. Y vea lo que le dice uno de los 7 ángeles. Le dice que hay una sentencia contra un elemento que se llama la gran ramera, ¿verdad? Que está sentada sobre muchas aguas. Esto lo vamos a entender mejor en uno o dos estudios posteriores, pero en términos generales les voy a ir explicando esto. Recuerden que la palabra nos habla de una mujer fiel que se va a casar con el Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo y la mujer fiel es sus fieles verdaderos, sus escogidos verdaderos, los que realmente se han comprometido con Él, se han sometido a Él y han decidido seguir sus mandamientos, vivir en obediencia a lo que Él dice. Esa es la esposa del Cordero, la mujer fiel. Pero cuando la Escritura nos habla de este elemento que suena muy fuerte, la gran ramera, se refiere a personas o, digamos, una institución o personas que, diciendo que siguen al Dios verdadero, le es infiel, no le son fieles. Y dice que existe esa gran ramera y que está sentada sobre muchas aguas. Después la Escritura nos enseña que el elemento de muchas aguas significa muchos pueblos o muchedumbres. O sea, está diciendo que esa gran ramera, esa gente que dice serle fiel al Dios verdadero, pero que es infiel con idolatría, principalmente, está sentada sobre muchos pueblos y muchedumbres. Y vea lo que dice después. Con esa gran ramera, vean qué palabras más fuertes, han fornicado los reyes de la tierra. Han fornicado los reyes de la tierra. Aquí están las alianzas humanas de que nos está hablando Daniel. Esto lo vamos a ir entendiendo mejor, pero quiero que vayan viendo esta palabra. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Hay personas que dicen que siguen al Dios verdadero, pero realmente son totalmente infieles al Dios verdadero. Hacen cosas que no son sus doctrinas, adoran otros dioses, algunos hasta creyendo que están agradando al Dios verdadero,
pero Dios los ve como una ramera, como una mujer infiel, no como su esposa fiel. Y dice que esa representación de la gran ramera, cuando dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, quiere decir que ha tenido relaciones ilícitas con gobernantes de la tierra. Anda buscando cómo congraciarse con los reyes de la tierra, buscando beneficio propio y buscando poder. Y vea lo que dice después. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, la gente ve esas buenas relaciones que tiene con los reyes de la tierra, esos que profesan ser fieles del Señor, y están como embriagados, están como atontados. Vamos quedándonos ahí y vamos a seguir leyendo la palabra. Veamos lo que dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Muy bien, entonces vean, vimos los imperios. Cabeza Babilonia, pecho y brazos, medos persas, vientre y muslos, imperio de Grecia, piernas, imperio romano, pies, un último gobierno mundial que va a tener la fuerza un poco del hierro, o sea, un remanente, una fuerza que se ha mantenido del imperio romano que existió como tal, mezclado con alianzas de otros gobiernos. Y dice la palabra que en los días de estos reyes, en los días de los pies, donde está esa alianza de todavía algo de fuerza del hierro, con nuevos gobiernos, con nuevos reyes, es cuando el Dios del cielo va a levantar el reino que nunca va a ser destruido. Aquí estamos hablando de reinos en el mundo, reinos que existieron. Y ahí es donde nos dice hasta ahí, hasta los pies, es que ya el Dios del cielo va a levantar el reino acá. Un reino justo que va a ser establecido a través del Mesías, del ungido del Dios verdadero. Y dice, ese ungido, ese reino va a desmenuzar y va a consumir a todos estos reinos representados en ese estatua. Pero él va a permanecer para siempre. Por eso es que en el sueño, al final, aparece una piedra, una roca, que dice que no es de mano humana, que cae sobre la estatua en los pies, que representa el último gobierno que va a tener el mundo antes del reino justo del Señor, y desmenuza por completo todos esos reinos que ha habido hacia atrás. Leamos Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Muy bien. Daniel cierra diciendo, así es el asunto. Esa estatua de pies a cabeza representa cómo va a ser gobernado el mundo de manera injusta hasta que el Dios verdadero establezca su reino que va a desbaratar todos esos reinos injustos de pies a cabeza. ¿Y cuándo lo va a hacer? En el tiempo de los reyes representados por los pies. Y ese tiempo consiste en varios gobernantes con algo de la fuerza del hierro. No se les olvide eso. Entonces, yo sé que esto probablemente hay unos que lo están escuchando o estudiando por primera vez, hay otros que tal vez es repetición y ya se lo saben, pero vamos a recapitular. Recuerden que es una estatua que representa gobiernos o imperios mundiales, y aquí Dios está revelando lo que va a pasar en el mundo, en los gobiernos del mundo, desde 600 años antes de Cristo hasta la segunda venida. Hay una cabeza de oro que representa el imperio babilónico, y eso más o menos corresponde a esta era, desde el año 605 al 539 antes de Cristo. Recuerden que cuando Babilonia ataca
Jerusalén y lleva cautivo a la casa de Judá es más o menos en el 586 antes de Cristo, en este periodo. Ahí es cuando Daniel termina en Babilonia, lo que les estaba explicando, y cuando recibe toda esa revelación. Después iba a venir otro reino, y el representado por la plata, que es el pecho y los brazos, que es el imperio medo-persa, y todo esto es historia. Ustedes pueden ir a revisar la historia y van a ver que esto concuerda perfectamente con la historia, y además en la palabra está revelado que es exactamente esos reinos. Y ese imperio más o menos tuvo su poder después de que terminó Babilonia, del 539 al 331, más o menos 209 años. Fue muy largo, realmente. Vamos a ver que está representado por los dos brazos, porque era un reino dividido. Fueron medos y persas los que estuvieron reinando en ese periodo. El tercer elemento, que es el vientre y los muslos de bronce, representan el imperio de Grecia. Y ese imperio más o menos corresponde a esa época, del año 331 al 168, todavía estamos antes de Cristo, más o menos 164 años. Las piernas, que son de hierro, representan, como les digo, el imperio romano, y aquí llegamos a tiempos que se traslapan con la primera venida del Señor Jesús. Y eso corresponde más o menos a 168 antes de Cristo, al año 476 después de Cristo. Vean que era, digamos, más larga. Esa fue, digamos, la era más fuerte del Imperio Romano. Sin embargo, es interesante que ustedes por su cuenta lean qué pasó después con el Imperio Romano. Cómo después el imperio realmente tuvo todavía, digamos, un importante poder, aunque ya era diferente, ya no era el imperio como tal, digamos, que estaba en tiempos del Señor Jesús. Pero es muy, muy importante comprender que la Escritura revela que la fuerza de ese imperio permanece hasta el final, hasta que el Señor Jesús vuelva. Y los pies, que es una combinación de ese hierro, como les digo, con barro cocido, que representa un último gobierno mundial antes de que venga esa roca a desbaratar todos esos imperios. No sabemos cuándo va a ser exactamente el fin de este gobierno último, pero sabemos que el fin de este gobierno último, sí sabemos cuál es el evento, cuál es cuando el Señor Jesús regrese en las nubes, que es lo que hemos estado estudiando. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver cómo Daniel, en unos capítulos después, esto que vimos era el capítulo 2, principalmente, donde está el sueño de Nabucodonosor. Unos capítulos después, en el capítulo 7, Daniel cuenta cómo él tuvo una visión donde se le fue confirmando exactamente todos estos imperios como los hemos visto. Esto es maravilloso, van a ver. Y vamos a empezar leyendo Daniel 7.1. Daniel 7.1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ok, recuerden, Nabucodonosor era el rey de Babilonia cuando llevaron cautivo a la casa de Judá, y Belsasar es el hijo de Nabucodonosor. Entonces esto es después de todo lo que pasó del sueño de Nabucodonosor y todo. Ahí estaba, ya el rey era Belsasar, ya no era Nabucodonosor, y Daniel todavía estaba sirviendo ahí, en la casa del rey. Entonces dice que en el primer año del hijo de Nabucodonosor, Daniel tiene un sueño y visiones mientras estaba en su lecho, mientras estaba en su cama. Y él escribió el sueño y relató lo principal del sueño. Entonces vamos a ver en qué consistió, porque esto es una visión de unas bestias. Vamos a ver. Vamos a leer Daniel 7.4. La primera era como león y tenía alas de águila,
yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Muy bien, entonces Daniel en esas visiones, él empieza a contar que él ve 4 bestias. Cuando la palabra nos habla de bestias, se refiere, es como un sinónimo de decir un animal, para que sea más sencillo de entenderlo. Entonces él dice, yo vi 4 bestias en esa visión. La primera bestia era como un león, pero un león muy raro porque tenía como alas de águila. Véanlo acá. Dice, yo vi hasta que las alas le fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea, se puso en una posición como vertical sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Vamos a ver que esta primera bestia igual representa el imperio babilónico. Entonces es una confirmación de cada parte de esa estatua con un animal o una bestia diferente. Veamos lo que dice Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Ok, vean, resulta que, bueno, aquí no podemos poner todo, pero lo que sucedió es que el libro de Daniel nos relata que Dios permitió que Nabucodonosor literalmente se volviera loco unos años. Se los pongo así. Nabucodonosor tuvo otro sueño que también Daniel le indicó qué era lo que significaba, y no vamos a entrar en detalles de eso, pero básicamente el sueño significaba que Dios iba a hacer que estuviera loco para humillarlo y para darse cuenta de que el que le había dado todo el poder y el que ponía y quitaba reyes es el Dios verdadero. Entonces resulta que Nabucodonosor, dice la palabra, que prácticamente pierde la inteligencia y se empieza a comportar como un animal. Y estaba en el campo con las bestias, dice, con los animales. Se cumple un tiempo, Dios le devuelve otra vez la inteligencia y Nabucodonosor dice estas palabras. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, Nabucodonosor reconoció que él era un soberbio, que él creía que todo lo que tenía era por mérito propio, pero cuando Dios lo hizo pasar por eso, fue con ese propósito de que él lo reconociera. Entonces, por eso, Daniel en 7:4 dice que ese león alado en algún momento vio que se puso de pie ya como a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. O sea, Dios lo hizo reconocer, o sea, ya lo hizo sacar, lo sacó de su soberbia para que él lo reconociera, para que él reconociera que todo el poder venía del Dios verdadero. ¿Verdad? Vamos a ver ahora entonces la segunda bestia que se le revela a Daniel. Leamos Daniel 7:5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ok, la segunda bestia que Daniel ve es un oso. Y vean que él dice que él ve el oso que como que cojeaba de un lado, que se podía levantar más de un lado del otro. ¿Por qué? Porque esto representa la parte de la estatua, el pecho y los brazos de plata, que son el reino de Media y de Persia. Vean que los dos elementos es como, viene como en par, por decirlo así. Y dice que el oso se levantaba más de un lado porque uno de los dos reinos era más fuerte. Pero entonces vean cómo aquí el oso se le va revelando que es la segunda bestia, que representa esa parte de plata en estatua, que es el pecho y los brazos. Y vimos que fue un reino que tuvo un tiempo muy largo, digamos, de reinado, ¿verdad?
Veamos lo que nos dice Daniel de la tercera bestia que ve. Daniel 7:6. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Ok, la tercera bestia que ve Daniel es como un leopardo. Pero es un leopardo muy raro porque, vea, tiene 4 alas, 4 cabezas. Esto corresponde a la parte de la estatua de bronce que representa el imperio de Grecia. 4 alas, ¿por qué? Porque ese fue un imperio que conquistaba de una manera rápida, muy rápida. Conquistaba todo muy rápido y por eso se le representa que tenía 4 alas. Y tenía 4 cabezas. Resulta que Alejandro Magno, el rey principal de Grecia, tuvo conquistas, hizo sus conquistas de territorios muy rápido, pero murió muy joven. Creo que murió aproximadamente de 30 y pico de años. Y 4 cabezas porque después de que Alejandro Magno murió, todo, digamos, ese reino se dividió en 4. Entonces vamos a ir entendiendo vamos a ir viendo los elementos. Una bestia representa un imperio o un gobierno poderoso grande. Las cabezas representan como subdivisiones de ese gobierno grande, de ese imperio grande. Y ahora vamos a ver que también hay otro elemento que son cuernos, que eso representa específicamente reyes o gobernantes. Entonces recuerden, vamos por 3 bestias. El primero, el león alado, Babilonia. El segundo, el oso, que son los medos persas. Y este tercero, que es un leopardo, 4 alas, 4 cabezas, imperio de Grecia. Veamos la cuarta bestia que ve Daniel. Leamos Daniel 7:7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien. Entonces vean que ya vamos por las piernas, y es la cuarta bestia y la última bestia que ve Daniel. Y Daniel dice, vi esa cuarta bestia que era espantosa y terrible. Ahí ni siquiera le da como, para él no es semejante a algún animal que pueda describir. Simplemente dice, es espantoso y terrible, muy fuerte, tiene unos dientes grandes de hierro. Esta bestia corresponde a las piernas de hierro, devoraba y desmenuzaba, y todas las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella. Ven, aquí él no lo describe como un animal, ni como un león, ni como un oso, ni como un leopardo, simplemente dice es algo muy raro, es casi que algo como diabólico, ¿verdad? Lo que ve es algo rarísimo, es algo muy extraño, muy diferente a los anteriores. Y dice que en esa bestia, en esa cuarta bestia, ve que tiene 10 cuernos. Entonces vean cómo esta cuarta bestia corresponde a las piernas de hierro que representan el Imperio Romano, que se prolonga hasta los pies, donde hay 10 dedos y hay barro, y esta bestia es una bestia que también tiene dientes grandes de hierro, pero aquí esos 10 elementos no están representados como dedos, sino que son 10 cuernos. Entonces es una bestia muy diferente a las anteriores y con 10 cuernos. Ahora vamos a ver qué significan esos elementos de los cuernos. Entonces vamos viendo que realmente esta cuarta bestia lo que está representando mejor es ese remanente, esa fuerza que iba a quedar de una u otra forma del Imperio Romano, pero ya mezclado con esos cuernos.
que son, como les he dicho, como les dije ahora, los cuernos representan gobernantes o reyes específicos. Es la misma mezcla de ese hierro que estamos viendo en la estatua, que estamos representando aquí en esta cuarta bestia con esos 10 cuernos. Leamos Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, entonces vea, Daniel dice, yo estaba viendo esos cuernos que representan gobernantes junto con esa bestia, ¿verdad? Y de esos cuernos de repente empezó a salir otro cuerno, pequeño. Dice, y cuando salió ese, de los 10 cuernos, 3 fueron arrancados. Y este cuerno nuevo que salió tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces vean cómo aquí la escritura nos está guiando a ver este elemento del cuerno pequeño que salió. Nos está diciendo específicamente que ya eso definitivamente es un personaje, o sea, es un personaje, digamos, como tal, un personaje humano, hombre. Y dice que tiene una boca que habla grandes cosas. Vamos a ir entendiendo que ese cuerno, lo que significa realmente es el anticristo de que nos habla la palabra. El hombre de pecado, del hijo de perdición, lo que dice la palabra. Entonces vean cómo de esa cuarta bestia, que esa cuarta bestia empieza desde el Imperio Romano, esa fuerza del Imperio Romano de una u otra forma prevaleció, no igual, no con la misma intensidad que cuando el imperio estaba en su apogeo, ¿verdad? Por ejemplo, en tiempos del Señor Jesús, su primera venida, pero la fuerza del hierro, la fuerza de ese imperio prevalece hasta el final, donde aparecen esos cuernos, esos 10 cuernos, y de donde aparece también ese cuerno pequeño que representa al anticristo. Y ya hemos hablado que el gran engaño final consiste en que va a aparecer un pseudo mesías. Ese pseudo mesías va a ser el anticristo, que va a ser un hombre cuyo poder va a venir de Satanás y que va a venir a engañar, haciendo creer que él es un salvador y que él es alguien bueno, que va a hacer algo bueno por la humanidad. Y la palabra dice que mucha gente va a ser engañada. Y aquí la escritura nos está enseñando cuál es el origen de esa bestia, de todo ese sistema de donde sale al final el anticristo. Vamos a seguir. Leamos Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ok, entonces Daniel dice, yo estaba consternado de oír todas las grandes cosas que hablaba ese cuerno pequeño. Y vi que al final mataron a la bestia y que su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Entonces veamos que esas bestias, vamos a ir entendiendo que también cada una de esas bestias o de esos imperios o gobiernos mundiales están dirigidos o están controlados, por decirlo así, por entidades espirituales de las tinieblas. Les voy a explicar esto, y esto no lo pusimos en versículos. Entre otras de las revelaciones que Daniel tiene, él dice que viene un ángel del Señor a revelarle. Cuando él tiene esa otra revelación, ya es en tiempos del reinado de Persia.
Y entonces el ángel le dice, Daniel, desde hace como 3 semanas que usted empezó a clamar, yo fui enviado para darle el mensaje. Pero tuve que pelear con el príncipe de Persia, le dice el ángel a Daniel. Obviamente, ese príncipe de Persia del que está hablando el ángel se refiere a una entidad espiritual de las tinieblas que estaba impidiendo que el ángel fuera a dar ese mensaje de Dios a Daniel. Incluso el ángel le dice, me tuve que enfrentar a ese príncipe de Persia. ¿Por qué príncipe de Persia? Porque en ese momento estaba el imperio de Persia gobernando el mundo. Dice, tuve que llamar al arcángel Miguel, que es uno de los arcángeles más poderosos, digamos, del Señor, para que me ayudara a luchar contra él. Recuerden que todos los ángeles están al servicio de Dios, ¿verdad? No significa que los ángeles por sí solos sean deidades ni nada por el estilo. Ellos son totalmente sumisos a la voluntad del Señor. Y nosotros no podemos clamarle a los ángeles, ¿verdad? Nosotros podemos pedir al Señor que nos proteja y Él muchas veces va a utilizar a sus servidores para protegernos. Pero nosotros clamamos al Señor. Pero volviendo a eso, el ángel le dice, el príncipe de Persia, o sea, la entidad espiritual de las tinieblas que está asignada a esa bestia de Persia, a ese imperio de Persia, estuvo impidiendo que yo viniera. Tuve que llamar al arcángel Miguel para que me ayudara. Pero al final pude venir a dar el mensaje. Y después le dice, ahora me tengo que devolver otra vez. Y cuando acabemos con ese príncipe de Persia, de las tinieblas, va a venir el príncipe de Grecia. Le dice el ángel a Daniel. ¿Por qué? Porque el imperio que iba a gobernar el mundo después era el imperio de Grecia, como lo estamos viendo. Entonces vamos a entender que cada una de esas bestias que están reveladas aquí representa una potestad espiritual del reino de las tinieblas que controla ese gobierno. Entonces, vamos a entender que desde que el imperio romano como bestia apareció, esa potestad que controla ese imperio, que realmente es un imperio en contra del Mesías, está activa. Por eso Pablo dice, ya está operando el misterio de iniquidad. Se refiere a eso, que ya estaba esa potestad espiritual operando en contra del Mesías desde el imperio romano, al punto que fue el que usó Satanás para matarlo. Claro que él no contaba con todo el plan que tenía Dios, pero así es como funciona. Pero ¿qué sucede? Vean que aquí nos dice que en algún momento esa cuarta bestia como que ya va a ser quemada por fuego. Va a ser, digamos, eliminada. Es lo que nos está diciendo aquí Daniel en 7:11. Y leamos ahora lo que dice Apocalipsis 17, del 16 al 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Ok, vean, yo sé que esto es complicado, yo sé que esto es enredado, por eso los videos quedan grabados, porque yo sé que esto hay que repasarlo, yo sé que no es fácil. Aquí tratamos de exponer la palabra y tratar de hacer de la forma más didáctica para que se comprenda. Pero entonces desmenucemos esto. Vea que Apocalipsis también igual, Daniel, 600 años antes de Cristo, y Apocalipsis, en el primer siglo después de Cristo, está hablando de lo mismo. Está hablando de una bestia con 10 cuernos. Y Apocalipsis nos dice que esos 10 cuernos, esos 10 poderosos, esos 10 gobernantes,
va a llegar un punto en que van a aborrecer a la ramera, a la mujer infiel. Y dice que la van a quemar con fuego. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean que esa bestia que está operando desde el Imperio Romano y que todavía opera hoy, porque seguirá operando hasta que el Señor venga, bueno, digamos hasta que esto suceda, esa bestia está relacionada con esta ramera. O sea, por decir así, la ramera es la que lleva a la bestia. Esto lo vamos a entender mejor en el próximo estudio. La ramera es la que dirige esa bestia. Es la que está, digamos, más influenciada por esa bestia. Y dice que va a llegar el momento en que esos gobernantes que tenían esa alianza con esa bestia, que es a través de la ramera, la van a aborrecer, ya no la van a querer y la van a quemar con fuego. Igual que aquí dice que la bestia va a ser quemada con fuego. Esa cuarta bestia, esa cuarta potestad. Porque dice que Dios ha puesto en sus corazones, vea que Dios siempre es el que hace sus propósitos. Dice aquí que Dios ha puesto en los corazones de esos 10 cuernos el ejecutar lo que Dios quiere. Que esos cuernos, esos 10 gobernantes, se pongan de acuerdo y le den el reino a la bestia. Aquí está hablando de esta bestia como el cuerno pequeño. Esos 10 cuernos se van a poner de acuerdo para darle el reino a ese cuerno pequeño, al anticristo, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra aquí? Va a haber una alianza donde todavía está operando esa cuarta bestia, donde está muy relacionada esa cuarta bestia con la ramera, y va a haber una relación entre esa ramera a través de la cuarta bestia con esos 10 gobernantes. Después va a aparecer ese cuernito más pequeño, que es el anticristo. Los 10 cuernos, que son los 10 gobernantes, se van a poner de acuerdo y le van a dar el poder al anticristo. Porque el anticristo viene a reinar por un tiempo. Eso es lo que la palabra nos enseña. Viene a reinar con engaño. Y mucha gente va a ser engañada justo antes de que vuelva el Señor. Y cuando le vayan a dar el poder al anticristo, es cuando va a suceder que la gran ramera va a ser quemada con fuego. Vamos a ir comprendiendo esto mejor. Sigamos adelante. Vamos a leer Daniel 7, 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Muy bien, entonces vean, nos habíamos quedado donde Daniel estaba concentrado en ver esa bestia espantosa, esa cuarta bestia, que tiene 10 cuernos porque hace alianzas con reyes o con gobernantes, de donde va a aparecer el cuerno pequeño, y él está centrado en eso, en ese último evento de gobierno mundial. Y dice que en ese momento ve a un personaje como un hijo de hombre. Ese hijo de hombre ya sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vean qué importante es esto, porque estamos hablando 600 años antes de Cristo. A través de los profetas se sabía que Dios tenía prometido un Mesías, pero ellos no tenían idea de cómo eso iba a ocurrir. O sea, la profecía les decía que iba a ser un descendiente de la tribu de Judá, descendiente de David, pero la palabra habla de hijo de hombre porque realmente se tiene que revelar que claramente ese Mesías iba a ser un hombre, como lo fue el Señor Jesús, que a la vez es divino, ¿verdad?
Y dice que ese hijo de hombre, él lo ve que llega el anciano de días y que se acerca a él. Y que le es dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Aquí está escribiendo de cuando el Señor Jesús ya va a ejecutar todo ese dominio que él logró obtener a través de su resurrección, de vencer la muerte, y que el Padre le otorgó todo el poder. Y dice que todos los pueblos y naciones y lenguas le van a servir, y que su dominio va a ser eterno, que no va a pasar, y su reino uno que no será destruido. Entonces vean, como esa piedra, aquí no se nota muy bien tal vez la imagen, pero esa piedra que cae de un monte, viene rodando, le da la estatua en los pies y la despedaza, significa como la roca, que es el Señor Jesucristo, llega y golpea ese último gobierno mundial, que es fuerza del hierro, mezclado con barro, con gobernantes, con alianzas humanas, despedaza todo ese sistema que ha existido de gobiernos guiados por Satanás, por entidades espirituales de las tinieblas, y que esa roca, dice la palabra, creció como un gran monte, y ese reino ya nunca va a ser destruido. Cuando el Señor establezca su reino, va a ser un reino justo por la eternidad. Eso es el reino de los cielos. Y eso se da cuando el Señor vuelve. ¿Por qué? Porque el Señor va a volver en el momento en que todos esos eventos sucedan. Cuando el anticristo se le dé el poder, cuando pueda reinar por el tiempo que está determinado ya, que Dios le ha permitido, ahí es cuando va a aparecer finalmente el Señor Jesús, va a regresar y va a establecer ese reino. Ahora podemos comprender por qué en todas las escrituras del Nuevo Testamento nos hablan de que Jesús es la roca. Todo lo que se habla en el Nuevo Testamento tiene un sentido con la ley y los profetas, con todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Vean que desde aquí, desde estos profetas, se habla de una roca que es la que va a llegar a despedazar todo ese sistema y establecer un reino justo. Esa roca es Jesús. Ahora sabemos por qué el Señor dijo que sobre la piedra que soy yo, voy a edificar todo esto. La roca es Jesús. Por eso a Jesús le dicen la roca, porque es esa roca que va a llegar y va a despedazar todo ese sistema de gobierno mundial injusto, tal y como está anunciado por sus siervos, los profetas, dice la palabra. Ok, entonces vamos a sintetizar esto. 4 bestias, 4 imperios, cabeza de oro, león alado, Babilonia, oso, pecho y brazos de plata, medos persas, leopardo con 4 cabezas, vientre y muslos de bronce, imperio de Grecia, piernas de hierro que se prolongan hasta unos pies combinados con barro, con alianzas humanas, con gobernantes, 4ª bestia que representa el imperio romano, que como les digo, la palabra nos enseña que de una u otra forma hay fuerza de ese imperio hasta que el Señor vuelva. Creo que muchos ya están conectando qué significa esto, pero esto va a quedar mucho más claro, se los aseguro, en el próximo estudio. Vamos a leer Daniel 7, 16, 18. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Muy bien, vea que aquí Daniel dice, yo empecé a ver todas estas cosas, o sea, imaginen ustedes lo que es empezar a soñarse
con animales de este tipo, leones con alas, con un leopardo con 4 cabezas, con una bestia demoníaca, con un cuerno en la cabeza que habla. O sea, Daniel dice, esto yo no lo entendía. Es más, en su libro muchas veces él dice, yo vi esta visión y no la entendí. Y aquí él dice, yo tengo que pedir que me expliquen esto. Entonces él le pide explicación para que se le revele qué son todos esos animales, todas esas bestias. Entonces se le dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya vimos que estos son imperios que tienen una potestad espiritual asignada en cada tiempo, y vean que no específicamente es un rey único, porque vean que, por ejemplo, aquí, esto empezó con Alejandro Magno, pero después se dividió en 4. Entonces hay 4 cabezas ahí, que hubo después 4 reyes. Entonces habla de 4 reyes, pero es como los principales de ese imperio. ¿Ok? Igual aquí en la 4ª bestia, sabemos que representa el Imperio Romano, pero después hay muchos cuernos, hay muchos gobernantes ahí que entran en juego. Pero en su esencia son 4, digamos, imperios principales los que se les revela a Daniel. Y vea qué importante, todos son imperios mundiales, esto es historia. Entonces cada vez es más claro que el reino de los cielos es un reino que va después de esto. Vea lo que dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Recuerden que la palabra dice que los que participen en la primera resurrección van a gobernar con Cristo. Toda la palabra es congruente, toda de principio a fin. Después de estas bestias, de estos reinos, después de que caiga la roca, que venga el Señor Jesús y desbarate los pies, ese último gobierno mundial, vamos a recibir el reino de los santos del Altísimo. Y vamos a poseer el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos se nos va a heredar. O sea, heredar el reino de los cielos no significa que podemos ir al cielo, sino que ese reino justo se nos va a heredar. O sea, esto es algo impresionante. Nosotros vamos a poder poseer ese reino, ser parte de ese reino y reinar con el Señor. Va a venir esa roca que es el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, y va a desbaratar todos esos imperios revelados desde Babilonia a Daniel. Eso ocurre en la segunda venida del Señor. Él viene con poder y gran gloria y se va a sentar en su trono de gloria. Cuando el Hijo del Hombre venga y con él todos sus santos ángeles, se sentará en su trono de gloria y va a reunir a todas las naciones delante de él y va a separar a las ovejas de los cabritos. ¿Ok? Recuerden, toda la palabra es congruente. Vamos a leer Daniel 7, 19 a 20. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Muy bien, aquí Daniel dice, pero de toda esta visión yo me interesé más en esa 4ª bestia tan rara, tan diferente a las demás, tan espantosa, con dientes de hierro, uñas de bronce y que despedazaba, devoraba y desmenuzaba todo. ¿Y por qué tenía esos 10 cuernos? Dice Daniel en la cabeza. Y ese otro que le había salido, que ya les expliqué qué significa. Y cómo ese cuerno que le salió tenía ojos y boca de hombre. Y hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Cuerno pequeño, anticristo.
Después vamos a ver con mucho más detalle eso revelado en la palabra. Entonces él dice, yo quiero saber más sobre esa cuarta bestia, que es la más extraña de todas. Como vimos, representada por hierro y pies con barro, o esa bestia espantosa con 10 cuernos. 10 dedos, 10 cuernos, sale un cuerno pequeño que es el anticristo de todo ese sistema final. Leamos Daniel 7, 21, 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta que vino el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Muy bien, entonces vea, Daniel dice, yo puedo ver que este cuerno pequeño, el último que salió, hace guerra contra los santos, y los vence. Claro. Mis amigos, la palabra es clara que cuando el anticristo viene a hacer guerra contra los santos. Y ya hemos visto que los fieles del Señor van a estar en tribulación. Sí vamos a vivir la tribulación. El Señor va a proteger a sus fieles, pero el anticristo viene a hacer guerra contra los santos. Y Él va a dominar, Él va a tener el poder del mundo por un tiempo. Y nuestra única protección es confiar en el Señor. Pero la palabra es clara. Vea lo que dice después. Hasta que vino el anciano de días. ¿Y qué pasó? Se dio el juicio a los santos del Altísimo. Ya llegó el tiempo, después de que ese cuerno pequeño actuó, llegó el tiempo y sucede esto. Se da el juicio a los santos del Altísimo. Llega ese tiempo y los santos van a recibir el reino. Se acabó el reino del anticristo y ahora le toca reinar al Rey de Reyes y Señor de Señores con sus santos. La palabra es muy clara. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien. Vean acá. Dice el Señor, yo vengo pronto, dice en Apocalipsis, vengo con mis galardones para recompensar a cada uno de los que son míos según su obra. Ese es el juicio a los santos del Altísimo. El Señor va a decir, te di esto y esto y esto, ¿qué hiciste con esto, siervo? Recuerden la parábola, los siervos llegan y dicen, usted me dio tanto, yo se lo multipliqué. Y el Señor dice, siervo fiel, te voy a poner sobre esto. Eso es de esto mismo está hablando Daniel aquí. Viene el anciano de días, se da el juicio a los santos del Altísimo y se recibe el reino. Lo mismo que el Señor dice aquí, vengo a recompensar a cada uno según sus obras con mis galardones. Ok, vamos a leer aquí Daniel 7:23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Muy bien, ya esto lo vimos bastante, ¿verdad? Que la cuarta bestia es un reino bien diferente, con mucho poder, que va a llegar a tener dominio sobre toda la tierra. Y leamos Daniel 7:24, que es el que sigue. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Muy bien, lo que ya vimos, ¿verdad? Va a haber 10 cuernos, que son 10 reyes o 10 gobernantes, 10 poderosos de la tierra. Después se va a levantar otro, que es el cuerno pequeño. Los 10 reyes se pondrán de acuerdo, le van a dar el poder al cuerno pequeño, y de esos 10, después de que el cuerno pequeño ya tome el mando, van a caer 3 reyes. Yo aquí lo que les estoy diciendo es lo que dice la palabra. Yo no me voy a poner a especular y a decirle esos reyes son estos, estos y estos.
porque yo prefiero que cada uno de ustedes haga su estudio sobre eso. Después podemos hablar un poco más del escenario mundial como tal, como está ahorita, pero ahora quiero que estudiemos de manera pura lo que dice la palabra, ¿ok? Entonces, vean cómo aquí nos va llevando hacia ese cuerno pequeño, que es un cuerno que sale cuando estén esos 10 reyes, que sale de ese sistema de la cuarta bestia, que es un sistema que existe desde el Imperio Romano, que es un sistema que va en contra del Mesías, que va en contra de Cristo y que se ha dedicado a perseguir a los santos del Altísimo desde sus inicios. Y fue el sistema que utilizó Satanás a través del Imperio Romano para matar al Mesías, literalmente. Leamos Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Muy bien, vea el cuerno pequeño, el anticristo. Va a hablar palabras contra el Altísimo. Grandes blasfemias, dicen otros lados. Y lo que estábamos viendo, él viene a hacer guerra contra los santos del Altísimo. Y dice que los va a poder quebrantar, los va a poder tener oprimidos. Y vea lo que dice después, va a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Él viene a hablar de cosas que son contrarias a la ley de Dios. Y lo de los tiempos lo vamos a entender también después. Él va a llegar a decir que fechas importantes que Dios ha puesto en su palabra claramente no son así y son diferentes. Y mucha gente confundida con los tiempos, creyendo que es diferente, que hay cosas que se celebran diferente, porque es todo lo contrario a lo que el Señor ha puesto en su palabra. Y dice que este cuerno pequeño va a tener dominio, dice, hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso significa 1 año, 2 años y medio año, 3 años y medio. Va a ser probablemente el tiempo que se le va a dar al anticristo tener poder, ser el gobernante mundial y hacer todas sus fechorías. Después es cuando aparece el Señor, viene contra él, lo vence y viene a establecer su reino justo, como hemos estado estudiando y lo vamos a ver con más detalle. Leamos Daniel 7, 26, 27. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ahí está. El cuerno va a ser de las suyas, tiempo y tiempos y medio tiempo, pero después se va a sentar el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado. Ese cuerno pequeño va para el lago de fuego cuando el Señor venga, apenas venga al inicio del milenio. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo en la tierra sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ahí es donde recibimos nuestra recompensa por fidelidad, cuyo reino es reino eterno, ya no se va a acabar, y todos los dominios le servirán y obedecerán. El Señor viene y el Señor Jesucristo es ese juez. Leamos 2 Timoteo 4:1. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Ok, Pablo hablando con Timoteo, le dice, el Señor Cristo Jesús, que tiene que venir en su reino,
cuando regrese, y que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Recuerden los 2 estudios anteriores donde hablamos que las personas que han muerto todavía no han recibido juicio. Vea lo que dice la palabra aquí. Cuando Él viene es cuando va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Ok? El juez es el Señor Jesús para todos. Leamos 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo que ese juicio que lo hace el Señor Jesús comience por la familia de Dios. Recuerden que casa significa familia. Cuando la palabra nos habla de casa, se refiere a la familia. Los primeros que van a ser juzgados, recuerden que juzgar no significa que le van a decir que está condenado, sino que es un análisis de lo que usted hizo conforme al Señor. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada quien según su obra, dice el Señor. Ese es el juicio de la casa de Dios. Y comienza por eso. Los primeros que son juzgados son la familia de Dios, para heredarles el reino. Entonces, vemos claramente, ¿verdad?, que hay una revelación muy importante al profeta Daniel de los gobiernos del mundo. Y esto es increíble porque esto es historia. Tomen todo esto, vayan a revisar historia y se van a dar cuenta que todo esto es perfecto. ¿Por qué? Porque solo el Dios verdadero puede revelar el futuro. Y en su palabra está revelado de esta manera. Por eso es que nosotros podemos saber qué va a pasar. Porque está escrito en su palabra. Y vemos que antes de que el Señor vuelva, va a haber un sistema, el sistema de la cuarta bestia, que inició desde el Imperio Romano, que ha tenido matices diferentes a través del tiempo, pero es el mismo sistema de esa cuarta bestia, que al final va a tener una manifestación donde va a haber esa mezcla de ese sistema con alianzas humanas a través de gobernantes, que al final esos gobernantes, porque Dios lo ha decidido, se van a poner de acuerdo y le van a entregar el poder a un anticristo, al engaño final. Él viene a suplantar, a hacer creer, porque Él viene a engañar. Él copia todo lo que el Señor, el Dios Todopoderoso, quiere hacer. Entonces Él viene a engañar, haciéndole creer que Él viene como un Salvador. Está revelado en nuestra palabra, en la palabra del Señor. Y los que conocemos la palabra y conocemos la profecía, vamos a saber todo esto. No vamos a estar en tinieblas. Y vamos a ver cuando todo es inminente. Y cuando veamos lo que está pasando en el mundo, vamos a entender que son las profecías que están en la palabra de verdad cumpliéndose. Va a haber un cuerno pequeño, que es el anticristo, y ese anticristo va a ser apoyado por un falso profeta. Y ya en el libro de Apocalipsis, esos 2 personajes se mencionan también como bestias, pero ya haciendo, digamos, mención a personajes como tal. Y hay 2 bestias, ese cuerno pequeño, que es el anticristo, y un falso profeta, que va a estar apoyando a ese anticristo. Por eso, el estudio de la próxima semana se llama así, la bestia y el falso profeta. Vamos a entrar en detalle ya principalmente en el libro de Apocalipsis, de lo que se habla específicamente, más detalles de ese cuerno pequeño, de ese anticristo, y cómo es que va a ser para engañar junto con el falso profeta.